Hola a todos, esta noche vamos a caminar. Pero no cualquier caminata. Vamos a seguir los pasos, muy lentos, de un profeta bíblico que un día decidió que ya era hora de desaparecer, literalmente. Elías, sí, ese Elías. El de los milagros, el de las palabras de fuego, el que un día fue y no volvió más. Pero antes de ser llevado al cielo en un carro de fuego espectacular, ¿sabes lo que hizo? Caminó. Mucho. Muy despacio. Con largas pausas y miradas al horizonte, como si estuviera esperando algo. O quizás solo estaba evitando hacer las maletas. Imagínalo, el sol cayendo sobre colinas rocosas, un bastón que golpea suavemente la tierra, una túnica que arrastra el polvo como una escoba divina, y tú, justo ahí al lado, sin tener ni idea de qué está pasando pero demasiado educado como para preguntar. Probablemente no sobrevivirás a esto, al menos no despierto. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. También me encantaría saber desde dónde me escuchas esta noche, en qué ciudad estás, y qué hora es. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo, y acompáñame a iniciar el viaje de esta noche. Comienza con Elías saliendo de su casa, aunque en realidad, nadie sabe si vivía en una casa con paredes o solo en alguna cueva con buena ventilación natural. Tú caminas junto a él, sin apuro. El bastón de Elías marca un ritmo tranquilo, casi hipnótico. 1, 2, 3 pasos. Pausa. Elías mira el cielo como si esperara una señal. Pero no hay nada, solo una nube que se parece sospechosamente a un cordero con sombrero. El camino desde su lugar de partida hasta Gilgal no tiene muchas curvas. De hecho, no tiene casi nada. Algunas piedras, unos arbustos que no ofrecen sombra, y un pájaro que parece seguirlos, pero que pierde interés a los 10 minutos. Tú, en cambio, decides quedarte. Gilgal está más cerca de lo que parece, pero igual se tarda. No porque el terreno sea complicado, sino porque Elías no tiene prisa. Hay algo solemne en la forma en que camina, como si cada paso contara para algo, o simplemente como si estuviera esperando que alguien dijera, ya, basta, súbete al carro celestial. Pero no, eso todavía no. Dato histórico aquí, Gilgal fue el primer campamento de los israelitas después de cruzar el Jordán. Lugar de memoria, de pactos. Hoy en día, sería como un pueblito turístico donde solo hay un cartel oxidado que dice, aquí pasó algo importante. No esperes cafés ni souvenirs. Mientras se acercan, Elías dice algo que no esperas. Te dice que te quedes. Que él irá solo a Gilgal. Pero tú, igual que Eliseo, dices que no. No esta vez. Porque ya sabes que algo está por pasar, aunque nadie quiera decirlo con palabras. Y aquí viene el primer dato curioso, en toda esta historia, no hay ninguna conversación con Dios directamente registrada. Nada de truenos, ni voces del cielo. Es como si el cielo estuviera viéndolo todo en silencio, con una taza de té caliente. Los historiadores aún discuten si este paseo fue planeado o improvisado. Algunos dicen que era una despedida ritual. Otros creen que Elías solo estaba dando vueltas porque no sabía cómo decir adiós. Tú solo caminas, mientras el viento sopla apenas lo suficiente como para mover tu túnica. Gilgal no recibe a Elías con alfombra roja. Solo hay polvo, y algunos profetas jóvenes que intentan parecer importantes sin hacer nada realmente útil. Uno de ellos te ofrece una especie de galleta seca. La tomas por educación, pero no repites. La conversación es mínima. Miradas, asentimientos, frases como «ya se acerca el momento», murmuradas con tono de conspiración celestial. Tú solo te preguntas si hay alguna posada cerca con almohadas decentes. Pasas la noche en Gilgal, o eso parece. Pero nadie duerme realmente. Elías observa las estrellas, tú también. Hay silencio, pero del tipo espeso, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. En la mañana, sin decir adiós, Elías se pone de pie y comienza a caminar otra vez. Tú lo sigues.
Porque ya estás metido en esto. Porque de alguna manera, tú también estás esperando ese carro de fuego. Pero por ahora, solo hay caminata. Y piedras. Y ese mismo pájaro de antes, que volvió a intentarlo, pero volvió a rendirse. Gilgal queda atrás sin pena ni gloria. No hubo despedidas largas ni discursos emotivos. Solo algunas miradas cargadas de «sabemos lo que viene» y una sensación general de «bueno, suerte». Elías sigue caminando, y tú detrás, ya completamente comprometido con este tour bíblico sin mapa ni GPS. El camino hacia Betel no es famoso por sus paisajes. Es más bien un desfile de rocas, matorrales tímidos y polvo. Mucho polvo. Tanto, que cada paso tuyo levanta una nube que parece a punto de formar su propia opinión sobre la profecía. Elías no habla, y tú tampoco sientes la necesidad. Ya hay suficiente conversación entre tus sandalias y la grava. La llegada a Betel es silenciosa. No hay portón, no hay bienvenida. Solo un grupo de casas dispersas y una energía como de siesta perpetua. Betel fue, en tiempos antiguos, un sitio muy sagrado. Jacob soñó aquí con una escalera al cielo, recuerda. Pero esta noche, ni escaleras ni sueños, solo la brisa cálida de la tarde y el crujido de tu espalda por tanto caminar. Dato histórico del día, Betel significa casa de Dios, y aunque suene imponente, en este momento parece más porche de Dios en domingo. No pasa mucho. Los profetas que viven aquí parecen saber que Elías está llegando, pero ninguno hace un escándalo. Uno simplemente levanta una ceja. Otro asiente en silencio. El ambiente se siente religiosamente indiferente. Y aquí viene algo curioso, estos profetas en Betel, al igual que los de Gilgal, parecen tener información privilegiada. ¿Sabías que hoy Elías va a ser llevado al cielo?, murmura uno como si estuviera compartiendo chisme de vecindario. Tú asientes, intentando parecer que ya lo sabías, aunque claramente lo estás aprendiendo por accidente. Elías, por su parte, se comporta como un abuelo cansado de explicar las mismas cosas. Quédate aquí, te dice con voz firme pero cansada. Tú, otra vez, respondes que no. ¿Qué seguirás? Que esto ya es algo más que un paseo. Y así, sin fanfarrias, dejas Betel atrás. Pero antes, te permites observar por última vez el paisaje, tejados planos, gente con túnicas desgastadas, y un burro que claramente ha escuchado este tipo de despedidas antes. Los historiadores aún discuten si los profetas de Betel eran una especie de comunidad organizada o simplemente un grupo de amigos con talento para los acertijos celestiales. Algunos textos sugieren que recibían instrucción formal. Otros dicen que solo se juntaban a comer dátiles y hablar de visiones como quien comenta el clima. Tú sigues caminando. Elías tampoco mira atrás. Y es ahí cuando lo notas, su andar no es cansado, es contenido. Como si llevara dentro una energía que no está lista para explotar. Como un relámpago que no encuentra dónde caer. El terreno comienza a cambiar sutilmente. Menos rocas, más tierra suave. Algunas aves vuelan en círculos, y el sol empieza a bajar con una lentitud que solo se permite en historias como esta. A lo lejos, ves Jericó recostada sobre el paisaje, esperando. Pero todavía no. Antes de llegar allá, hay que dejar que los pensamientos se asienten, como el polvo que llevas pegado a los tobillos. La noche cae entre Betel y Jericó, y tú decides acampar con Elías bajo un olivo que parece haber presenciado cada uno de estos silencios proféticos. El fuego que encienden no es más que una excusa para escuchar los grillos. Y aunque nadie habla, tú sabes, cada paso que diste hoy fue una despedida más. Y en ese silencio, como si alguien lo escribiera en la arena del tiempo, sabes que Elías lo siente también. Despiertas con la luz del alba deslizándose entre las ramas del olivo. Elías ya está de pie. No te sorprende. Parece que no duerme, o al menos no de la forma en que tú lo haces. Más bien entra en pausa, como un cuervo que se acomoda pero nunca cierra del todo los ojos. Elías se sacude el polvo de la túnica con una palmada suave. No hay palabras de buenos días ni mención del desayuno. Tú te estiras, recoges tus cosas inexistentes,
Porque nadie parece llevar mochilas en estas historias, y te preparas para seguir. La dirección es clara, hacia Jericó. A medida que avanzas, el paisaje se vuelve más plano, más abierto. El sol empieza a subir, lento pero decidido. Es ese tipo de calor que no quema pero tampoco perdona, que se instala entre los pliegues de tu ropa como una conversación incómoda. Y tú, claro, sigues caminando. Al poco rato, un grupo de profetas sale a tu encuentro. Son jóvenes, aunque el polvo y la sabiduría prematura les han envejecido los gestos. Vienen desde Gilgal. ¿Cómo llegaron tan rápido? ¿Tenían atajos secretos? ¿O simplemente el texto bíblico omitió que tú y Elías caminaban con la velocidad de una tortuga en meditación? El grupo se acerca sin demasiada ceremonia. Uno de ellos se adelanta, sin ninguna sutileza, te dice, ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu maestro? Tú asientes, otra vez. Es ya la tercera vez que escuchas esa frase. Y como toda frase repetida, empieza a perder sentido. Como cuando repites una palabra hasta que se convierte en sonido puro. Elías. 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 Y luego ocurre algo que apenas notas al principio, Elías no le responde. Ni una palabra. Solo sigue caminando, con ese aire de esto ya lo viví. Dato histórico del día, Jericó, para ese momento, es una ciudad reconstruida. Sí, la famosa Jericó de los muros que cayeron al sonar trompetas, esa. Pero desde entonces había sido reedificada. Con gente nueva, vida nueva, y quizás una que otra trompeta escondida por si acaso. Curiosamente, nadie parece impresionado de tener a Elías en su vecindario. No hay comités de bienvenida ni niños correteando con ramas de palma. Solo más profetas. Sí, más. Parece que en esta zona, la densidad de profetas por kilómetro cuadrado es altísima. Lo curioso es que todos parecen saber algo que no quieren decir en voz alta. Como si mencionar el cielo pudiera estropear el evento. Tú, mientras tanto, intentas interpretar las miradas, los gestos, el leve temblor en las manos de un profeta que se arruga la túnica con ansiedad. Y aquí viene el detalle raro, nadie le pregunta a Elías cómo se siente al respecto. Nadie. Ni un ¿estás listo?, ni un ¿necesitas algo antes del viaje? Solo observan. Como si ya no fuera del todo de este mundo. Como si estuvieran viendo una estrella fugaz a punto de desprenderse. Los historiadores aún discuten si estos encuentros entre Elías y los hijos de los profetas eran espontáneos o parte de una especie de escuela itinerante. Hay textos que sugieren jerarquías internas, como si se tratara de una academia. Pero tú solo ves túnicas con manchas de granada y un deseo colectivo de saber más sin preguntar demasiado. Después de unas horas en Jericó, o lo que parecen ser muchas conversaciones sin mucho contenido, Elías vuelve a decirte, quédate aquí. Y tú, por supuesto, niegas. Otra vez. Es casi un ritual, él dice, quédate, tú dices, no, y el viaje continúa. No porque haya un destino claro, sino porque detenerse parece fuera de lugar. Jericó desaparece tras tus pasos, y mientras avanzas hacia el Jordán, sientes que algo se estira dentro de ti. No es ansiedad. No es emoción. Es esa extraña mezcla que se siente antes de que algo termine, aunque aún no haya empezado oficialmente. El sol está más alto ahora. No hay sombra. Solo ese mismo cielo azul, que sigue sin decir nada. Y tú, otra vez, piensas, esto debe significar algo. Elías no gira la cabeza para mirar si lo sigues. No necesita hacerlo. A estas alturas, es evidente que no te vas a ir. No cuando el aire vibra con ese tipo de anticipación que no proviene de palabras, sino del silencio que la rodea. El camino hacia el Jordán se siente distinto. No porque haya cambiado el terreno, sigues rodeado de polvo, arbustos resecos y un cielo que no ofrece tregua, sino porque todo parece estirarse, como si el tiempo mismo caminara más lento. Un minuto se convierte en 10. Una piedra en el camino se convierte en tema de observación detallada durante 20 pasos.
Elías camina con ese ritmo envidiable de quien no tiene ningún apuro pero sabe exactamente hacia dónde va. Su túnica se mueve apenas. Tú, en cambio, empiezas a sentir como el sudor se convierte en parte de tu atuendo. Nadie dijo que seguir profetas fuera cómodo. A lo lejos, el río Jordán empieza a insinuarse con un susurro húmedo entre la vegetación. No lo ves todavía, pero el cambio en la humedad te lo anuncia. Una brisa más cargada, el canto de aves que prefieren los márgenes del agua, y ese olor particular a barro que no ha sido perturbado en días. Dato histórico para tu mochila mental, el Jordán es uno de los ríos más mencionados en toda la Biblia. Tiene más camiones que ciertos apóstoles. Fue cruzado por Josué, bendecido por el bautismo de Jesús, y ahora, punto de partida final para Elías. Y aquí viene el dato curioso, Elías no lleva una embarcación. No hay barcas esperando. Lo que hay es un manto viejo, una especie de capa que ha visto demasiados milagros para su cantidad de costuras. Lo saca, lo enrolla como si fuera una toalla de playa, y sin decir nada, golpea las aguas. Y las aguas se apartan. No como una explosión épica. No hay efectos especiales ni música de fondo. Solo un sonido suave, como si el río dijera, con permiso, y se hiciera a un lado, abriendo un camino estrecho pero suficiente. Tú parpadeas. Varias veces. Elías no. Solo avanza. Como si partir un río en dos fuera parte del itinerario. Los profetas, esos que han seguido a distancia todo el trayecto, se detienen. No cruzan. Se quedan mirando. Como si supieran que lo que viene ahora no les pertenece. Tú, por el contrario, sabes que debes continuar. Porque has llegado hasta aquí, y porque, seamos honestos, nadie dijo que podías quedarte en la orilla. Los historiadores aún discuten si el cruce del Jordán por Elías fue un eco del cruce original por Josué, una especie de círculo poético que se cierra. Algunos piensan que fue un acto simbólico. Otros solo quieren saber si el manto era de lana de oveja o de camello. Cruzas. Y lo haces despacio. Porque hay algo reverente en caminar sobre tierra que debería estar mojada. El barro te observa. Las aguas susurran. Y tú sientes que tus pasos hacen más ruido del permitido en este momento sagrado. Al llegar al otro lado, el río vuelve a cerrarse con la suavidad de una puerta bien aceitada. Ninguna ola. Ninguna salpicadura. Como si nada hubiera pasado. Miras a Elías, esperando una reacción. Una sonrisa. Un guiño. Pero él solo sigue caminando. Como si lo verdaderamente importante aún estuviera por ocurrir. Y entonces entiendes, este no es un destino. Es una frontera. Y tú acabas de cruzarla. Al otro lado del Jordán, todo se siente diferente. No más tranquilo, ni más sagrado, ni más iluminado. Simplemente distinto. Como cuando entras a una habitación donde alguien acaba de tener una conversación importante y tú llegas justo cuando se quedan en silencio. La brisa sopla, pero ya no es la misma. Tiene una textura nueva. Más seca, más ligera, casi como si fuera un suspiro constante de algo que se prepara para terminar. Elías avanza unos pasos más y se detiene. No porque haya llegado a algún destino, sino porque es el momento. Tú te acercas, sin decir palabra. Y entonces, ocurre. No es el carro de fuego. Todavía no. Es una conversación. Eliseo, que ha estado todo este tiempo pegado como tú, decide hablar. Rompe ese silencio espeso con una voz firme. Quiero una doble porción de tu espíritu. Tú giras lentamente la cabeza hacia él, como quien escucha a alguien pedir un café doble en medio de un funeral. Elías no reacciona de inmediato. No parece sorprendido. Solo lo mira, como quien evalúa si el joven realmente entiende lo que está pidiendo. Porque una cosa es ver al profeta hacer milagros, y otra muy distinta es heredar su carga. Su soledad. Su fuego. Su silencio. Dato histórico del día,
La doble porción era tradicionalmente la herencia que recibía el primogénito. No significaba el doble de todo, sino una señal de liderazgo, de continuidad. Eliseo, con esa frase, no pide superpoderes. Pide ser reconocido como sucesor. Y aquí el dato curioso, Elías no promete nada. No dice, claro, está bien, lo tienes. En cambio, lanza un acertijo condicional. Si me ves cuando sea llevado, será tuyo. Si no, no. Así, sin manual de instrucciones. Los historiadores aún discuten si esta condición fue una prueba de fidelidad o simplemente un mecanismo narrativo para mantener la tensión. Algunos lo interpretan como una metáfora. El que tiene los ojos abiertos al momento crucial, merece continuar la historia. Tú, por tu parte, haces como que no escuchaste nada. Pero por dentro, estás alerta. Porque si ver el evento determina su significado, entonces tú también quieres mirar. Elías se gira. Camina unos metros. Y el aire empieza a cargarse. No de electricidad. No de fuego. De algo. Como si la gravedad decidiera disminuir apenas 1 grado. Como si las piedras perdieran un poco de su peso. Como si el universo, por un breve momento, se agachara para escuchar mejor. Eliseo camina junto a él, en completo silencio ahora. Tú también. Porque cualquier sonido parecería impertinente. Y entonces, sin aviso previo. Nada. Sí, todavía nada. Porque, claro, esto es la Biblia, y los momentos culminantes se cocinan a fuego muy, muy lento. Tú miras el cielo. Elías también. Y tú te preguntas si él mismo sabe cuándo va a pasar. O si, en el fondo, también está esperando la señal. Mientras tanto, decides prestar atención al entorno. El suelo es más rocoso aquí. Las aves han desaparecido. No hay sombra, pero el sol parece menos agresivo. El viento ha dejado de soplar. Todo está contenido. Como un teatro justo antes de que se levante el telón. Y ahí están ustedes. 3 figuras solitarias en medio de un no lugar, esperando que el cielo decida intervenir. Tú parpadeas. Una sola vez. No más. Por si acaso. Y de repente, allí está. El aire, que hasta ahora era solo una presencia discreta, se arremolina con elegancia. No es una ráfaga. Es una danza. Suave al principio, como un velo flotando sobre el campo. Luego más definido, más decidido. Una especie de remolino envuelto en luz. No luz ardiente, no. Es una luz con carácter, pero modales exquisitos. Del cielo desciende un carro de fuego. Sí, fuego. Pero no el tipo que asusta. Este fuego no quema. Al menos no parece hacerlo. Es más, simbólico. Como si alguien hubiera tomado la definición de carro celestial y le hubiera añadido efectos especiales suaves, solo para mantener el interés. Los caballos también son de fuego. Claro que sí. No iban a ser mulas normales. Pero no relinchan. No galopan. Flotan. Y el carro no aterriza, simplemente aparece, como si siempre hubiese estado allí, pero tú no lo habías notado. Porque, seamos honestos, estabas muy concentrado en que no se te metiera polvo en los ojos. Elías no dice nada. Solo se gira, y en un solo movimiento que desafía toda física conocida, es separado de la tierra. No sube lentamente como un globo, ni sale disparado como un cohete. Simplemente, deja de pertenecer a este plano. Tú pestañeas de nuevo, pero demasiado tarde. Eliseo grita. No un grito de miedo, sino uno de pérdida. Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Una línea que suena como poesía improvisada, pero que probablemente llevaba ensayando mentalmente desde Betel. Y tú solo observas. Porque no hay mucho más que puedas hacer. Elías ya no está. No hubo despedida,
Mi último consejo, mi escena de mentor pasando el bastón, solo la escena, sin palabras. Elías fue llevado. Y tú lo viste. Lo viste. A tiempo. Dato histórico para darle sabor al momento, en la tradición judía, Elías no muere. Es uno de los pocos personajes bíblicos que simplemente desaparecen físicamente. En la teología posterior, Elías se convierte en figura esperada, un mensajero del futuro, como una especie de profeta VIP. Y aquí el dato curioso, algunas versiones antiguas del relato indican que Elías no fue llevado en el carro, sino que el carro fue lo que separó a los dos profetas. ¿Elías subió por otro medio? ¿Una escalera, quizá? ¿Una ráfaga que no vimos? Los detalles son difusos, lo cual solo le añade misterio. Los académicos aún discuten si el carro de fuego fue un evento literal, una visión compartida, o una metáfora potente. Unos dicen que era la única forma narrativa de representar la asunción de alguien tan único. Otros creen que los profetas simplemente estaban al borde de una insolación leve. Lo cierto es que Eliseo queda solo. Y tú también. El silencio que deja Elías es más denso que cualquier nube de polvo. El viento ha vuelto, pero ahora parece que arrastra la ausencia. Eliseo cae de rodillas. Tú solo permaneces de pie, sin saber si aplaudir, llorar o preguntar si alguien más lo vio. Y entonces, lo ves. El manto. El manto de Elías ha caído al suelo. No está quemado. No está doblado. Simplemente está allí, como una señal suave de continuación. Como si Elías hubiera dicho, casi olvido esto, y lo hubiera dejado caer desde la dimensión en la que ahora habita. Eliseo lo recoge, con manos temblorosas. Lo sacude, lo huele quizás, lo observa como si no fuera solo tela, sino un testigo de algo mayor. Y tú, ahí cerca, haces lo posible por no decir wow en voz alta. El fuego se ha ido. La brisa vuelve a tener esa textura seca. Y el cielo vuelve a hacerse el distraído, como si nunca hubiera intervenido. Pero tú sabes que lo hizo. Eliseo está de pie ahora, con el manto de Elías entre las manos, como quien sostiene algo que no termina de entender. No hay fuegos artificiales, ni coros celestiales. Solo la brisa que mueve su cabello y ese silencio que pesa más que todo lo que acaba de ocurrir. Tú das un paso más cerca. Nadie dice que no puedas. Lo observas envolver el manto sobre su hombro, torpemente al principio. Es más grande de lo que parece. Más pesado, también. Como si llevarlo implicara heredar no solo una prenda, sino todo un destino. Eliseo respira hondo. Mira hacia el Jordán. Y sin decirte nada, empieza a caminar. Tú lo sigues, claro. Porque ahora, el paseo continúa. Aunque el guía ha cambiado. El río está donde lo dejaste, tranquilo, serpenteando en su curso habitual, como si no supiera que alguien lo partió hace apenas un par de horas. Eliseo se detiene en la orilla, y tú te colocas a una distancia segura, como quien no quiere interrumpir pero necesita ver si esto realmente funciona. Eliseo toma el manto. Lo enrolla con firmeza. Levanta el brazo. Y golpea las aguas. ¿Dónde está ahora el Dios de Elías?, murmura. Y por un momento, tú sientes esa frase atravesarte como una ráfaga. Porque no es una afirmación. Es una pregunta. Un deseo. Una duda disfrazada de valentía. Y entonces, contra toda expectativa, el río se abre. Otra vez. No con dramatismo. No con música épica. Solo con ese susurro discreto que parece decir, bien. Continuemos. Las aguas retroceden, abriendo paso una vez más, como si reconocieran el manto. Como si dijeran, tú no eres Elías, pero está bien. Dato histórico de bolsillo, este momento marca el inicio oficial del ministerio de Eliseo. A partir de aquí, él se convierte en profeta activo, reconocido incluso por los otros hijos de los profetas. Y, spoiler leve, sus milagros posteriores no tienen nada que envidiar a los de su mentor.
Dato curioso, hay quienes afirman que Eliseo, en total, realiza el doble de milagros que Elías. Literalmente. Como si el pedido de doble porción hubiera sido entendido de manera matemática por los editores del texto. Los historiadores aún discuten si este relato fue moldeado para establecer un linaje espiritual claro, un Elías 2.0, certificado por el cielo. O si es simplemente una narrativa poderosa sobre el paso de antorchas, tan antigua como la humanidad misma. Tú cruzas con él, otra vez. Aunque esta vez, algo ha cambiado. El silencio es diferente. Ya no es la espera de lo inevitable, sino el eco de algo que fue. Lo ves en los ojos de Eliseo, no hay euforia, ni celebración. Solo responsabilidad. Solo pasos. Al otro lado del Jordán, los profetas, sí, ellos otra vez, han estado observando desde lejos. Como los vecinos que espían desde la ventana con las cortinas apenas abiertas. Cuando ven el agua abrirse, se inclinan. No mucho, porque tampoco es su estilo. Pero lo suficiente como para mostrar que han entendido. Ahora Eliseo lleva el manto. Y tú, bueno, tú eres testigo silencioso. Uno de los profetas se acerca. Dice algo breve, algo como, el espíritu de Elías reposa en Eliseo. Tú lo escuchas y piensas que suena bonito. Redondo. Como frase de merchandising profético. Pero también sabes que eso no alivia el peso que Eliseo siente en los hombros. Porque ser sucesor de alguien como Elías no es una medalla. Es un peso. Un eco constante. La tarde empieza a caer. El sol pinta el cielo de tonos que no sabías que existían en esta parte del mundo. Y tú, caminando detrás de Eliseo ahora, sientes que el paseo, aunque ha cambiado de rumbo, todavía no ha terminado. La caminata de regreso es distinta. Más lenta, aunque no físicamente. Es un tipo de lentitud interna. Como si cada paso que das con Eliseo estuviera arrastrando no solo polvo, sino memorias. Elías ya no está, pero su sombra, por alguna razón, se alarga más ahora que cuando caminaba entre ustedes. Eliseo guarda silencio. Tú también. Porque, honestamente, ¿qué podrías decir? Oye, eso del carro de fuego fue una locura, ¿no? No. No pega. Lo único que haces es seguir caminando. A veces un poco detrás, a veces a su lado. Pero siempre en la misma dirección, hacia Jericó. Cuando llegas a las afueras de la ciudad, los profetas te reciben con una mezcla peculiar de emoción contenida y ansiedad social. Se acercan a Eliseo como quien ve a alguien volver de un retiro espiritual, pero con fuego en los ojos. Literal y figurativamente. Uno de ellos, con tono muy serio, suelta, quizás, deberíamos enviar hombres a buscar a Elías. Tal vez el Espíritu del Señor lo arrojó en alguna montaña o valle. Tú pestañeas lentamente. ¿Perdón? Después de ver un carro de fuego subir al cielo, ¿están pensando que Dios lo soltó como quien deja caer un saco de papas en medio del bosque? Dato histórico curioso, en el pensamiento antiguo, el Espíritu del Señor era visto como un viento caprichoso. No era raro que alguien creyera que Elías pudiera haber sido transportado a otro lugar físico. Sí, celestial, pero quizás también, al otro lado del monte. Eliseo, con la paciencia de quien sabe que discutir no sirve, les dice que no. Que no lo busquen. Pero ellos insisten. Y tú los entiendes. Porque incluso después de ver lo imposible, hay algo dentro del ser humano que necesita cerrar el círculo con explicaciones más terrenales. Finalmente, Eliseo asiente con un suspiro. Que vayan. Manda a 50 hombres, como si lo fueran a encontrar acampando bajo una palmera, leyendo pergaminos antiguos y tomando agua de coco. Pasan 3 días buscando. Tú y Eliseo esperáis. Sin muchas palabras. Spoiler, no lo encuentran. Vuelven con cara de UPS y una capa de sudor que parece confirmar lo que Eliseo ya sabía. No os dije que no fuerais, suelta, sin sarcasmo, pero con esa energía pasivo-agresiva de quien ya había advertido todo desde el principio.
Los historiadores aún discuten si esta parte del relato fue insertada para reforzar la autoridad de Eliseo. Como diciendo, miren, hasta en lo práctico, ¿este hombre sabe lo que dice? O tal vez es solo una nota humana, una forma de mostrar que incluso los profetas se aferran a la lógica cuando el milagro les queda demasiado grande. Tú, mientras tanto, tomas asiento en una piedra cómoda. Observas el paisaje, Jericó se extiende delante de ti, el sol empieza a caer, y el río Jordán, a lo lejos, vuelve a su rutina de siempre. Como si nada hubiera pasado. Pero tú sabes que sí pasó. Y mientras los 50 hombres guardan sus sandalias polvorientas y fingen que jamás dudaron de Eliseo, tú cierras los ojos un momento. No para dormir. Solo para respirar lo que queda de esa presencia que, aunque ya no está, dejó algo flotando. Una especie de eco. O quizás un susurro. A la mañana siguiente, despiertas con la sensación de que algo ha cambiado, de nuevo. No es el clima, ni el terreno, ni el olor del aire, que sigue siendo esa combinación ganadora entre tierra caliente y hojas secas. Es el ambiente. La forma en que los profetas se mueven. Como si, tras la desaparición de Elías y la búsqueda fallida, hubiera pasado algo más profundo que simplemente perder a un líder. Y entonces viene el problema. Un grupo de hombres de Jericó se acerca a Eliseo. Te colocas cerca, con una oreja lista para captar el drama. Uno de ellos, claramente elegido por su voz autoritaria pero amistosa, se aclara la garganta y suelta. Mira, Señor, esta ciudad es buena. El lugar es hermoso, como ves. Pero el agua es mala. Y la tierra no da fruto. Ah, ahí está. Siempre hay una queja. Incluso en historias bíblicas con carros de fuego, alguien tiene que hablar del agua. Eliseo no se inmuta. Les pide una vasija nueva, con sal. Sal. Sí, ese elemento tan bíblicamente flexible que lo mismo sirve para preservar, purificar o simbolizar un pacto eterno. Tú observas mientras uno de los profetas corre a buscarla. Vuelve con una expresión de «esto será suficiente», y se la entrega con ambas manos. Eliseo camina hacia la fuente de agua, tú detrás, claro, con el paso de alguien que ya sabe que va a presenciar algo raro. Cuando llegan, Eliseo vierte la sal en el manantial, y declara: «Así dice el Señor, he sanado esta agua. No habrá más muerte ni esterilidad allí». Tú esperas un rayo, un trueno, algo. Pero no. El agua sigue fluyendo tranquila. Ningún pez salta, ningún ángel canta. Y sin embargo, sabes, igual que ellos, que algo ha cambiado. Porque en este tipo de historias, la transformación rara vez hace ruido. Dato histórico rápido, la región de Jericó tenía problemas de salinidad en algunas fuentes naturales. Este milagro de Eliseo no solo tiene significado simbólico, también refleja una necesidad muy concreta: agua potable. A veces, lo divino y lo práctico caminan juntos. Y aquí va un dato curioso: algunos estudiosos creen que el milagro del agua fue diseñado narrativamente para demostrar que Eliseo no solo heredó la capa de Elías, sino también su poder de transformación, pero con un enfoque más comunitario. Mientras Elías invocaba fuego del cielo, Eliseo purifica manantiales. Es como si dijera: sí, soy el nuevo, pero también soy diferente. Los historiadores aún debaten si esta historia fue escrita con la intención de contrastar a los dos profetas. Uno incendiario, el otro restaurador. Uno solitario, el otro rodeado de gente que constantemente le hace consultas sobre agua, cultivos, o si deberían ir a buscar cuerpos por los montes cercanos. Eliseo se queda mirando el agua un momento más. Tú también. Y aunque visualmente no hay mucho que ver, lo sientes. Esa sensación sutil de que el lugar ha sido tocado. Como cuando alguien ventila una habitación y el aire cambia, aunque no puedas decir exactamente cómo. Mientras el grupo se aleja, agradecido, tú sigues caminando junto a Eliseo. A estas alturas, no es que estés en una misión. Es que ya eres parte de la historia. Y aunque nadie te nombre en los textos antiguos, tu presencia se siente en cada paso, cada pausa, cada mirada entre líneas.
El día avanza. El calor vuelve. Pero ahora, incluso el polvo se siente diferente. Sigues caminando, como siempre. El camino, aunque ya conocido, tiene un nuevo matiz. Ya no estás con Elías, observando en silencio el final de una era. Ahora estás con Eliseo, viendo cómo el mundo empieza a tratarlo como profeta en tiempo real. Y eso viene con sus propios desafíos. Y entonces, llegan los muchachos. Están en el camino, entre Jericó y Betel. Un grupo de jóvenes, niños, según algunos textos, adolescentes impertinentes, según otros, aparecen en el horizonte. Corren, se ríen. Y cuando ven a Eliseo, lo señalan. Se burlan. Sube, calvo, sube, calvo. Tú te detienes. Espera. ¿Qué? ¿Ese es el insulto? ¿Ese es el nivel? Eliseo también se detiene. No se gira de inmediato. Solo respira hondo. Tú lo miras, intentando adivinar si va a reaccionar como Elías, lanzando fuego desde el cielo, o si simplemente seguirá caminando como si nada. Pero no. Se gira. Mira hacia ellos. Y con una expresión que mezcla el fastidio, la tristeza, y quizás una pizca de «no estoy para estas tonterías», los maldice. No con gritos. Con palabras bajas, firmes, dirigidas a lo invisible. Y entonces, emergen dos osas del bosque. Sí. Osas. Dato histórico, en la región, los osos, especialmente los osos sirios, eran una presencia real. No común, pero tampoco leyenda. Que dos aparezcan justo en ese momento, bueno, eso sí entra en el terreno del milagro del mensaje muy específico. Las osas hacen lo suyo. Los jóvenes huyen. El texto dice que 42 fueron despedazados, aunque tú decides suavizar mentalmente esa imagen y pensar que simplemente recibieron un susto muy serio y unas cuantas lecciones sobre el respeto intergeneracional. Y aquí el dato curioso, este es uno de los relatos más debatidos de todo el Antiguo Testamento. Era castigo. Una metáfora. Una advertencia simbólica sobre burlarse del liderazgo divino. Una reacción exagerada ante un insulto capilar. Los estudiosos aún discuten si el pasaje debe leerse literalmente, como una demostración del poder de Eliseo, o alegóricamente, como una forma dramática de marcar el inicio de su autoridad profética. Un momento serio, digamos, con osas como protagonistas. Tú, por tu parte, eliges mantener cierta distancia emocional. Porque, seamos sinceros, el evento fue raro. El bosque, las osas, los gritos. Todo fue rápido. Surrealista. Como si el guionista de esta parte de la Biblia se hubiera levantado con el pie izquierdo. Eliseo no dice nada más. No celebra, no explica. Solo sigue caminando. Y tú lo sigues. Porque, aunque inquietante, lo que acaba de pasar es parte del viaje. Una especie de advertencia mística que te hace reconsiderar hacer chistes de calvicie frente a profetas. Cuando finalmente se alejan del lugar, el silencio regresa. Pero no es el silencio tranquilo de las primeras caminatas. Es más tenso. Como el tipo de silencio que necesitas para digerir cosas que no tienen respuesta fácil. El sol comienza a caer. Las sombras se alargan. Y tú piensas, si esto fue el comienzo del ministerio de Eliseo, ¿qué más puede pasar? Y por dentro, esperas que la respuesta no implique más osas. Eliseo no comenta el incidente. Y tú tampoco preguntas. No porque no tengas curiosidad, la tienes, y mucha, sino porque hay un tipo de evento que se digiere mejor en silencio, como una sopa demasiado caliente que nadie quiere admitir que quema. Continúan el viaje. Ya han dejado atrás Jericó, el Jordán, las osas, y lo que queda ahora son colinas, caminos polvorientos y aldeas que parecen todas construidas con el mismo plano. De fondo, la naturaleza murmura, como si también necesitara un descanso de los milagros. Llegan a una aldea no muy lejos de Samaria. Aquí, la gente se agolpa a las puertas.
Han oído hablar del profeta nuevo. Algunos lo miran con respeto, otros con desconfianza. Tú notas que sus ojos buscan el manto más que al hombre, como si esperaran ver una chispa flotante o una nube personal sobre su cabeza. Un hombre mayor se acerca. Su rostro muestra más preocupación que fe. Lo reconoces como uno de los líderes locales. Te hace una leve inclinación, pero su atención está fija en Eliseo. Tenemos un problema, dice. Aquí vamos otra vez, piensas. Resulta que la comunidad se encuentra al borde de una hambruna. No por falta de alimentos, sino por el guiso. Sí, un guiso. Alguien en el campamento decidió preparar un gran caldero de sopa. Pero en su entusiasmo culinario, recogió unas hierbas silvestres que, digamos, no eran exactamente comestibles. Los hombres que probaron el primer sorbo gritaron: «¡Hay muerte en la olla!». Dato histórico: el texto sugiere que esas hierbas podrían haber sido coloquíntidas, un tipo de calabaza silvestre que es efectivamente tóxica. Bastante amarga. Bastante mala idea para la cena comunitaria. Tú miras la olla. No es particularmente grande ni amenazante, pero la sola frase «muerte en la olla» ya ha colocado tu apetito en modo avión. Eliseo, en cambio, no se inmuta. Camina hacia ella con una calma que recuerda a chefs de cocina lenta. Saca un poco de harina de un saco. La lanza dentro. No revuelve. No canta. No recita nada en arameo antiguo. Solo espera. Y luego indica que sirvan. La gente duda, claro. Tú también dudarías. Pero uno de los hombres, posiblemente el más hambriento o el más temerario, prueba un poco. Luego otro. Luego todos. Nadie cae al suelo. Nadie ve visiones. Al contrario, los murmullos cambian de tono. La sopa está bien. Sorprendentemente bien. Dato curioso: la harina probablemente no tuvo un efecto químico real para neutralizar las toxinas. Al menos, eso dicen los científicos modernos. Pero el acto de poner algo puro dentro de algo dañado, y hacerlo con fe, tiene un simbolismo potente. Purificación. Intervención. O tal vez solo, confianza. Los historiadores aún discuten si esta historia es un eco narrativo de otras purificaciones, como las del agua, los rituales levíticos o incluso el acto de compartir pan en tiempos difíciles. Hay quien dice que este evento fue una forma de establecer a Eliseo como alguien que no solo hacía milagros públicos, sino que también podía salvar una cena. Lo cual, en términos prácticos, es igual de valioso. Después del guiso redimido, la atmósfera cambia. La gente se relaja. Algunos hasta sonríen. Un niño ofrece a Eliseo un trozo de pan plano, tímidamente. Él lo acepta. No hay palabras, solo asentimientos. Tú decides que, por ahora, este es un buen lugar para descansar. Y mientras el sol se oculta detrás de las colinas, tú piensas: quizás no todos los milagros necesitan fuego, truenos o osas. A veces, todo lo que se necesita es harina. ¿Despiertas al amanecer con olor a pan fresco y hierbas cocidas en el aire? Una escena bastante reconfortante considerando los eventos anteriores: carros de fuego, osas vengativas y sopas mortales. Hoy parece comenzar con menos dramatismo, lo cual agradeces profundamente. Eliseo está sentado en silencio, mirando el horizonte. Ya te acostumbraste a eso. Parece tener un talento especial para parecer profundamente ocupado mientras no hace absolutamente nada. Tú te sientas a su lado. No se hablan, pero ambos saben que el descanso ha terminado. Antes de partir, un joven se les acerca. Su nombre se pierde entre los murmullos, pero su expresión es clara, tiene una pregunta y algo de miedo. Mi padre murió. Era profeta. Y dejó muchas deudas. Ah, claro. La economía profética. Un tema poco cubierto en los grandes sermones. El joven continúa: los acreedores vienen a llevarse a mis 2 hijos como esclavos.
No tengo con qué pagar. Silencio. Eliseo lo mira, tú contienes el aliento. Porque sabes que si la historia ha llegado hasta aquí, no será un simple, lo siento mucho. Dato histórico, en la antigua ley israelita, era legal que los acreedores tomaran a los hijos como siervos temporales hasta que se pagara una deuda. No era esclavitud permanente, pero era igual de terrible para una madre o un hermano mayor. Eliseo pregunta, ¿qué tienes en casa? La respuesta es rápida. Nada, solo una vasija de aceite. Y tú ya sabes que aquí viene algo especial. Eliseo le dice que consiga todas las vasijas vacías que pueda, no solo las suyas, sino también de los vecinos. No pocas, le dice. Todas las que encuentres. Tú observas mientras el joven corre a buscarlas. El sonido de cántaros y alfarería se mezcla con los pasos rápidos sobre la tierra. No se escucha duda. Solo esperanza, o desesperación, que en este punto funcionan de manera parecida. Las vasijas se alinean dentro de la casa. Eliseo le dice que entre, cierre la puerta y empiece a verter el aceite. Solo eso. Dato curioso, la historia dice que el aceite no se detuvo hasta que no quedó ninguna vasija vacía. No fue un charco mágico o una lluvia celestial. Fue una multiplicación que dependía, literalmente, de la disponibilidad de recipientes. El milagro estaba en proporción directa con la preparación. Tú te quedas afuera, pero puedes imaginarlo. El sonido viscoso del aceite cayendo sin cesar. La expresión incrédula de la mujer al ver que su única vasija llena otra, y otra, y otra. Los historiadores aún discuten si este relato refleja una experiencia comunitaria, una parábola dramatizada, o un recuerdo embellecido de ayuda mutua en tiempos de necesidad. Algunos lo comparan con otros actos de multiplicación, como los panes y los peces, y notan un patrón: Dios trabaja con lo que ya tienes, no con lo que te falta. Cuando la mujer vuelve a salir, sus ojos lo dicen todo. Las vasijas están llenas. Eliseo le da la instrucción final. Ve, vende el aceite, y paga tu deuda. Lo que sobre, será para ti y tus hijos. Simple. Práctico. Divinamente administrativo. Tú te alejas con Eliseo mientras la mujer abraza a sus hijos. No hay coros de ángeles ni arcos iris, pero sí un alivio tan humano que casi puedes tocarlo. Y mientras caminas, piensas. Tal vez los milagros más poderosos no son los que levantan profetas al cielo, sino los que mantienen a los hijos con su madre. La caminata se torna más silenciosa. No ese silencio solemne de antes, sino uno tranquilo, satisfecho. El tipo de silencio que acompaña los días en que todo salió bien, aunque nadie esté seguro de cómo. Eliseo parece más liviano, como si cada milagro pequeño le ayudara a aterrizar un poco más en su nuevo rol. Tú lo notas, y lo agradeces. Pero claro, la Biblia nunca deja mucho tiempo para relajarse. Un día después, ya en una zona rural más al norte, una figura aparece entre la multitud de caminos polvorientos. Es una mujer. Rica. Muy rica. Se nota por su ropa, su postura, y porque tiene sirvientes que la siguen como sombras bien entrenadas. Vive en Shunem, una localidad que suena como un lugar donde todo siempre está un poco ordenado de más. Ella observa a Eliseo, y sin preguntar mucho, decide que necesita ofrecerle comida. No como una limosna, sino como un acto estratégico. Porque, en sus palabras, ese hombre es un santo varón de Dios, y tenerlo comiendo en casa, bueno, no puede ser mala idea. Tú, por supuesto, aceptas la comida también. Porque es gratis. Y porque, honestamente, ya estás un poco cansado de las sopas milagrosas. El asunto no queda allí. La mujer de Shunem va más allá. Le construye un pequeño cuarto en el techo de su casa para que Eliseo lo use cuando pase por ahí. Le pone una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Básicamente, inventa el primer Airbnb profético. Y sin cobrarle ni una dracma. Dato histórico interesante, en las culturas antiguas del cercano Oriente, la hospitalidad no era opcional. Era sagrada.
Pero lo de esta mujer va mucho más allá de la norma. Es generosidad con propósito. Un día, Eliseo le pregunta a su sirviente, Gehazi, si sabe que necesita esta mujer. Ella parece tenerlo todo. Pero hay algo que no se menciona, y que, como casi siempre, duele más que lo visible. No tiene hijos, dice Gehazi. Y su esposo ya es viejo. ¡Boom! Silencio. Aquel tipo de frase que llena el aire de un modo que nadie quiere tocar. Eliseo la llama. Ella se acerca a la puerta. No entra. Y él dice con esa serenidad desconcertante: para esta misma fecha, el año que viene, tendrás un hijo. Ella se congela. No salta de alegría. No da las gracias. Al contrario. Le dice, no, Señor mío. No engañes a tu sierva. Es un rechazo con capa de protección. No es falta de fe. Es miedo al dolor. Y tú entiendes eso mejor de lo que esperabas. Dato curioso, en la literatura bíblica, muchas mujeres estériles terminan teniendo hijos milagrosos. Sara, Rebeca, Raquel, Ana. Es como un patrón narrativo que siempre anuncia un giro importante. El hijo prometido no será un personaje cualquiera. Los estudiosos aún debaten si estos relatos reflejan historias individuales o si son símbolos colectivos de esperanza, renovación y el poder de Dios para revertir lo irreversible. En cualquier caso, el mensaje es claro: incluso lo que parece cerrado, puede florecer. Pasó un año. Y como si el tiempo solo hubiese hecho una pausa entre párrafos, ella tuvo un hijo. Tú lo ves jugar en los campos, correr entre las piernas de su madre, reírse del bastón de Eliseo como si fuera un juguete. Y por un momento, el mundo se siente equilibrado. Por un momento. Porque esta es la Biblia. Y nada se queda tranquilo por mucho tiempo. El niño crece, y tú lo ves corretear por los patios de la casa en Shunem. Es fuerte, ruidoso, con esa energía caótica y alegre que solo tienen los hijos deseados durante tanto tiempo. Su madre lo sigue con la mirada, a veces con ternura, otras con una especie de ansiedad que solo los que han esperado mucho pueden entender. Entonces, un día, el niño corre al campo donde trabaja su padre. El sol está alto. El calor, intenso. De repente, se lleva las manos a la cabeza y grita: mi cabeza, mi cabeza. El padre, sin saber qué hacer, dice lo que todos los padres han dicho desde el inicio de los tiempos: llévenlo con su madre. Tú observas, y piensas que ese detalle, tan humano, tan cotidiano, duele más que cualquier tragedia inmediata. El niño es cargado de regreso a casa. Su madre lo recibe. Lo sienta sobre sus rodillas. Lo mece. Y al mediodía, muere. Sin más. Silencio. No hay relámpagos. No hay avisos del cielo. Solo una madre en un cuarto con el cuerpo tibio de su hijo en brazos. Tú no puedes moverte. Y aún así, ella sí. Con una calma que hiela la sangre, lleva al niño al cuarto del profeta. Lo acuesta en la cama. Cierra la puerta. Y sale. Dato histórico: en muchas culturas del antiguo cercano oriente, el duelo era inmediato y público, llanto, rasgado de ropa, gritos. Esta mujer rompe con todo eso. Su fe es tan concentrada, tan extrañamente contenida, que casi parece locura, o profecía. Toma un burro. Llama a un siervo. Le dice: no te detengas por mí a menos que te lo diga. Y parte rumbo al Monte Carmelo, donde Eliseo está. Tú la sigues, claro. No puedes quedarte atrás. Aunque el trayecto es largo, el ritmo es urgente. Hay algo en sus ojos que ya no pertenece al plano de la resignación. Ella no va a preguntar. Va a exigir. Cuando Eliseo la ve venir, la reconoce. Le manda a Gehazi a preguntar si todo está bien. Y ella contesta con una frase desconcertante: todo está bien. Pero no lo está. Y Eliseo lo siente.
Cuando la mujer llega, se arroja a los pies del profeta. Gehazi intenta apartarla, pero Eliseo no detiene. Déjala. Su alma está angustiada. Y entonces ella habla. ¿Acaso te pedí un hijo, no te dije que no me engañarás? Frase cortante. Frase perfecta. No acusa, no suplica. Solo pone la herida sobre la mesa. Eliseo actúa rápido. Entrega su bastón a Gehazi y le dice que corra hasta el niño, que lo coloque sobre su rostro. Pero cuando Gehazi lo hace, nada pasa. Dato curioso, el bastón del profeta, en algunas culturas antiguas, era símbolo de autoridad espiritual. A veces se usaba como canal de poder. Pero en este caso, no basta. Porque el milagro que trajo vida no puede ser sostenido con objetos. Eliseo llega a la casa. Sube al cuarto. Cierra la puerta. Solo él y el niño. Se recuesta sobre él, mano con mano, boca con boca, cuerpo con cuerpo. Es un acto íntimo, simbólico, profundo. No mágico, sino empático. Vida tocando vida. Los historiadores aún discuten si esta escena es una metáfora ritual de resucitación o un evento literal narrado con el estilo dramático de la época. En cualquier caso, es una imagen poderosísima, un profeta entregando aliento, calor, voluntad. El cuerpo del niño se calienta. Estornuda 7 veces. Abre los ojos. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, tú exhalas. Eliseo llama a la madre. Le entrega al hijo. No dice nada más. Ella se inclina, toma al niño, y sale. Nadie canta. Nadie corre a contar el milagro. Porque a veces, el alivio es demasiado sagrado para romperlo con palabras. Tú permaneces en el umbral unos segundos más. Y entonces, te das cuenta, este paseo comenzó con Elías subiendo al cielo. Y ha terminado con un niño bajando de la muerte. Después de Shunem, el paisaje cambia otra vez. No en apariencia, sigues viendo las mismas colinas suaves, los mismos senderos resecos, los mismos árboles que se doblan justo lo suficiente para sugerir sombra sin ofrecerla, sino en atmósfera. Algo se siente más denso. No pesado, pero sí, asentado. Como si los milagros, ya no espectaculares, estuvieran entrando en una fase más callada. Más cotidiana. Eliseo camina con una calma casi excesiva. No busca público. No predica. Solo, aparece donde lo necesitan. Y tú lo sigues, claro, ya casi sin darte cuenta. Es parte de tu rutina. Como el polvo en tus sandalias o las pausas largas entre eventos imposibles. Llegan a una comunidad de profetas en Gilgal, sí, de nuevo Gilgal. Parece que este lugar es el punto de reseteo profético por excelencia. Pero esta vez, algo es distinto, hay hambre. Y no una metáfora espiritual. Hambre real. Sin pan. Sin grano. Sin ganas de hacer chistes. Un caldero humea tímidamente en medio del campamento. Alguien ha recogido hierbas silvestres, tú ya sabes a dónde va esto, y las ha echado en la olla sin saber muy bien qué eran. Otra vez, improvisación gastronómica bíblica. Uno de los profetas prueba la sopa y grita, hay muerte en la olla. Deja Billú, piensas tú. Pero esta vez Eliseo no lo dramatiza. Solo pide un poco de harina, sí, otra vez, y la lanza al caldero con esa misma economía de movimiento que siempre tiene. Como si supiera que el milagro no está en el gesto, sino en la fe tranquila con que se ejecuta. La sopa queda bien. Se sirve. Nadie muere. Aplausos internos, si acaso. Y justo cuando pensabas que el día terminaría en relativa paz, llega un hombre de Baal-Salisá, cargando 20 panes de cebada y espigas tiernas. Es una ofrenda. No parece mucho, sobre todo porque hay 100 hombres esperando cena. Eliseo no pestañea. Dice: dáselo a la gente para que coman. Gehazi, siempre el portavoz de lo obvio, reacciona.
¿Cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Y tú, por primera vez, piensas que sería divertido responderle tú mismo. Algo como, no aprendiste nada en los últimos 6 capítulos. Dato histórico, los panes de cebada eran comunes entre la gente humilde. No eran los más finos, pero sí los más accesibles. Que se multiplicaran aquí no solo refleja abundancia, sino inclusión. El milagro comienza con lo que la mayoría tiene. Dato curioso, este evento es considerado por muchos como un preludio al milagro más famoso de los panes, el de Jesús con los 5,000. Como si la tradición profética dejara pistas, pequeñas versiones beta de lo que vendrá. Los historiadores aún discuten si estos relatos fueron redactados para establecer paralelos deliberados entre los profetas del Antiguo Testamento y las figuras del Nuevo. Pero en este caso, lo que importa es que la comida alcanzó. Y sobró. La gente come. Hablan en voz baja. El ambiente, por fin, se llena de algo más que polvo y preguntas. Eliseo no se queda. Después de asegurarse que todos están servidos, retoma el camino. Tú, sin pensarlo, te levantas también. Ya no buscas milagros. Ni respuestas. Son el paso constante de un profeta que no levita, ni brilla, ni tiene fuegos artificiales. Solo camina, observa, y a veces, cuando el momento lo pide, tira harina en una olla y salva el día. Y así como comenzó, el largo paseo va acercándose a su fin. Y ahora, que la caminata ha llegado a su fin, respira hondo. El polvo en tus sandalias ya no molesta. El sol, que alguna vez fue implacable, ahora solo calienta suavemente los hombros. El sonido del viento entre los árboles es casi una canción de cuna. Porque después de tanto andar, tras Elías, tras Eliseo, tras historias que se doblan como ramas al atardecer, lo único que queda es silencio. Y ese silencio es bueno. Piensa en todo lo que viste, un profeta que no murió, solo se elevó. Un río que se abrió 2 veces, no para escapar, sino para confirmar. Un manto que cayó como promesa. Un niño que volvió a respirar. Una sopa redimida. Y siempre, un paso más. Un día más. Un milagro pequeño envuelto en polvo y calma. Quizá la Biblia no sea siempre fuego y tormenta. A veces, es harina. A veces, es una madre que no grita. A veces, es un burro cansado en un camino largo. Y tú estuviste allí para todo eso. Sin fanfarria. Sin apuros. Solo tú, siguiendo el paso de alguien que ya sabía el camino, aunque nunca lo dijo en voz alta. Ahora es tiempo de cerrar los ojos. Dejar que lo que viste se disuelva en ese rincón suave entre el sueño y la memoria. Porque no necesitas entenderlo todo. Solo sentir que estuviste. Que caminaste. Que viste el cielo abrirse y cerrarse otra vez. Duerme tranquilo. El profeta ya se ha ido. El viaje terminó. Y el mundo, por un momento, fue más lento. Más simple. Más lleno de fe. Dulces sueños.